Noviembre de 1605. Mi nombre es Guy Fawkes, aunque algunos me conocen como Guido. Escribo estas líneas en la penumbra de mi celda, sabiendo que pronto seré llamado a responder por mis actos ante Dios y ante los hombres. La humedad de estas paredes de piedra cala hasta los huesos, pero no tanto como el frío que han sentido los católicos de Inglaterra durante décadas bajo el yugo de la persecución protestante. Nací en York en 1570, hijo de Edward Fawkes y Edith Blake, en un hogar donde la fe católica se practicaba con discreción pero con firmeza. Mi padre murió cuando yo era joven, y mi madre se casó con un recusante católico. Crecí, pues, en un ambiente donde la religión verdadera debía ocultarse de las miradas inquisitivas, donde las misas se celebraban en habitaciones cerradas con cortinas y donde los sacerdotes llevaban una vida de fugitivos constantes. Ya desde niño, sentí crecer en mí la indignación ante tal injusticia. ¿Por qué debía esconderse la verdadera fe mientras la herejía protestante se exhibía con orgullo? Los recuerdos de mi infancia están marcados por relatos de católicos ejecutados, de propiedades confiscadas, de familias arruinadas por negarse a asistir a los servicios anglicanos. Creí, como muchos, que con la muerte de la reina Isabel las cosas cambiarían. Que Jacobo, hijo de María Estuardo, mártir católica, traería la tolerancia prometida. Qué equivocados estábamos. A los 21 años, vendí las tierras que había heredado de mi padre y partí hacia el continente. No podía seguir viviendo en un país que trataba a sus súbditos católicos como criminales por el simple hecho de ser fieles a Roma. Buscaba un lugar donde mi fe pudiera expresarse libremente, donde pudiera respirar sin miedo a ser denunciado. Y lo encontré en los dominios del monarca más poderoso de la cristiandad, Felipe II de España. Me alisté en el tercio del coronel Sir William Stanley, un contingente de católicos ingleses e irlandeses exiliados que servían en el ejército español en Flandes. Allí, bajo el estandarte de los Austrias, encontré por fin un propósito. Luchábamos contra los rebeldes protestantes holandeses, defendiendo la verdadera fe y al rey católico. En aquellos años, me forjé como soldado y como hombre. España me dio todo lo que Inglaterra me había negado: respeto, dignidad, la posibilidad de practicar mi religión abiertamente. Aprendí el castellano, me familiaricé con las costumbres españolas, y llegué a sentirme más hispano que inglés. Participé en la toma de Calais en 1596, donde demostré tal valor que los oficiales españoles comenzaron a llamarme Guido, nombre que adopté con orgullo. Fue durante mi servicio en la península ibérica cuando me convertí en experto en explosivos. Los ingenieros militares españoles eran los más avanzados de Europa, y me instruyeron en el arte de la pólvora, las minas y los túneles. Conocimientos que más tarde resultarían cruciales para nuestro plan. En España también conocí a Jack Owen, un agente católico que mantenía contactos con los jesuitas y con la corte española. A través de él, comprendí que la lucha por la restauración del catolicismo en Inglaterra no estaba perdida. Que existían hombres de valor dispuestos a arriesgarlo todo por la causa. Regresé a Londres en 1604, usando el nombre de John Johnson. La situación para los católicos había empeorado bajo el reinado de Jacobo I. Lejos de la tolerancia prometida, el monarca había intensificado las multas por recusancia y las persecuciones. Cada día más familias católicas se veían arruinadas, más sacerdotes eran ejecutados, más niños se veían privados de educación católica. Fue entonces cuando Robert Catesby, un caballero católico de antigua familia, me presentó su plan. Un plan tan audaz que al principio parecía una locura: volar el Parlamento durante su apertura, cuando estuvieran presentes el rey, los lores y los comunes, y luego provocar un levantamiento católico que, con ayuda exterior, restauraría la fe verdadera en el reino. «Considéralo, Guido», me dijo Catesby una noche de mayo mientras caminábamos junto al Támesis. «Con un solo golpe, podríamos eliminar a todos los causantes de nuestra miseria. Sería como la mano de Dios castigando a los que han perseguido a su iglesia». No tomé la decisión a la ligera. Pasé noches enteras en oración, pidiendo guía divina. ¿Era justificable tal acción? ¿No nos convertiríamos en aquello mismo que combatíamos? Pero cada vez que asistía a una misa clandestina, cada vez que veía el miedo en los ojos de mis hermanos católicos, cada vez que escuchaba nuevos relatos de sacerdotes torturados, mi determinación se fortalecía. Finalmente, en una casa de Londres, juré junto a Robert Catesby, Thomas Wintour,
Jack Braid y Thomas Percy llevar a cabo el plan. Los 5 nos arrodillamos mientras el padre John Gerard, sin conocer nuestras intenciones, nos dio la comunión. Ese sacramento selló nuestro compromiso. El plan requería paciencia y meticulosidad. Thomas Percy alquiló una casa adyacente al Palacio de Westminster. Desde allí, comenzamos a excavar un túnel que debía llegar hasta los cimientos del edificio parlamentario. Era un trabajo agotador, peligroso y que debía realizarse en el más absoluto secreto. Cavábamos durante la noche, ocultando la tierra removida bajo el jardín. El ruido de los picos contra la piedra nos ponía los nervios de punta, temiendo ser descubiertos en cualquier momento. Después de semanas de trabajo, sin embargo, nos encontramos con un golpe de suerte. Se puso en alquiler una bodega situada directamente bajo la Cámara de los Lores. Percy la alquiló inmediatamente. Era perfecta para nuestros propósitos. Abandonamos el túnel y comenzamos a llenar la bodega con barriles de pólvora, ocultándolos bajo montones de leña y carbón. Yo mismo supervisé la disposición de los explosivos, aplicando todo lo que había aprendido en España. Calculé que necesitaríamos 36 barriles para asegurar la completa destrucción del edificio. Durante estos preparativos, a menudo pensaba en mis años en España. En cómo allí, un católico podía caminar con la cabeza alta, sin temor a ser denunciado por sus vecinos o despojado de sus bienes. En cómo la corona española defendía la fe verdadera frente a los avances del protestantismo. En mi mente, nuestras acciones no eran traición, sino un acto de patriotismo verdadero. Liberaríamos a Inglaterra de la herejía y la devolveríamos al seno de la Iglesia Universal. Sabía que España, si nuestro golpe tenía éxito, apoyaría la causa católica en Inglaterra. No esperábamos una invasión directa, pero sí ayuda diplomática, financiera y quizás militar para el nuevo gobierno que instauraríamos. En mis visiones más optimistas, imaginaba a Inglaterra e Irlanda unidas de nuevo a la cristiandad, formando con España y el Imperio una gran alianza católica que cambiaría el curso de la historia europea. La fecha elegida fue el 5 de noviembre de 1605, día de la apertura del Parlamento. Yo sería el encargado de encender la mecha y luego huir por el Támesis hacia Flandes. Mientras, mis compañeros provocarían un levantamiento en los Midlands y capturarían a la princesa Isabel para proclamarla reina católica bajo una regencia fiel a Roma. La noche del 4 de noviembre, descendí a la bodega por última vez. Todo estaba listo. Los 36 barriles de pólvora se encontraban dispuestos de manera que maximizarían la explosión. Junto a ellos había colocado una mecha lenta que me daría tiempo suficiente para escapar. Me arrodillé entre los barriles y recé. Recé por mi alma, por las almas de quienes morirían al día siguiente, por el futuro de Inglaterra. Sentía el peso de la historia sobre mis hombros, la responsabilidad de cambiar el destino de una nación. En esos momentos de soledad, rodeado de suficiente pólvora para reducir a escombros el Parlamento, tuve un momento de duda. Dios mío, susurré en la oscuridad, si esto no es tu voluntad, dame una señal para detenerme. Pero no hubo señal, solo el silencio de la noche y el distante murmullo del Támesis. Me levanté, determinado a cumplir con mi misión. Salí de la bodega y me dirigí a la posada donde pasaría mi última noche en Inglaterra. Lo que no sabía entonces era que nuestro secreto había sido revelado. Una carta anónima, enviada a Lord Monteagle, advertía del peligro y aconsejaba no asistir a la apertura del Parlamento. Monteagle, aunque tenía familiares católicos, llevó la carta a las autoridades. A medianoche, mientras realizaba una última inspección de la bodega, fui sorprendido por Sir Thomas Knivet y un grupo de guardias. Llevaba conmigo fósforos, una mecha lenta y un reloj de bolsillo. Las evidencias de mi intención eran innegables. En nombre del rey, gritó Knivet, quedáis arrestado. Intenté resistirme, pero me redujeron rápidamente. Mientras me arrastraban fuera de la bodega, vi cómo los guardias descubrían los barriles de pólvora. Todo había terminado. Nuestro gran plan, nuestra misión divina, había fracasado antes siquiera de comenzar. Los días siguientes son difíciles de relatar. Fui llevado a la Torre de Londres, donde el consejo privado del rey me interrogó personalmente. Al principio, me mantuve firme, negándome a revelar los nombres de mis cómplices o los detalles del plan. Respondí con arrogancia a sus preguntas, desafiante ante quienes consideraba perseguidores de la verdadera fe. Pero luego vino la tortura. Por orden del propio rey, fui sometido al potro. El dolor es imposible de describir.
Sentí cómo mis articulaciones se separaban, cómo los huesos parecían a punto de salirse de su lugar. Durante todo el suplicio, recité en silencio oraciones aprendidas en mi infancia, rogando a Dios por fortaleza. Finalmente, mi cuerpo traicionó a mi voluntad. Hablé, confesé todo. Los nombres de mis compañeros, los detalles del plan, nuestras esperanzas de ayuda española. Lo revelé todo, excepto una cosa. El nombre del padre Gerard, que nos había dado la comunión sin conocer nuestras intenciones. Ese secreto, al menos, lo mantuve hasta el final. Ahora, mientras espero el juicio que sin duda me condenará a muerte, tengo tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. España me mostró cómo podía ser un país donde la fe católica fuera respetada y protegida. Donde la Iglesia y el Estado trabajaran juntos por el bien común. Ese era el modelo que soñábamos para Inglaterra. No buscábamos imponer el dominio español, como nuestros enemigos sin duda proclamarán, sino restaurar la verdadera religión en nuestra patria. Sé que la historia nos juzgará duramente, que nuestros nombres serán recordados con infamia, que cada 5 de noviembre, los protestantes celebrarán nuestro fracaso quemando mi efigie en hogueras por todo el país. Pero quizás, algún día, alguien leerá estas líneas y comprenderá que no éramos monstruos sedientos de sangre, sino hombres desesperados que no veían otra salida ante la persecución implacable. Mi único consuelo es que pronto me reuniré con mi Creador. Ante Él responderé por mis actos, y solo su juicio importa realmente. Si he pecado, ha sido por amor a la Iglesia. Si he errado, ha sido por celo malentendido. Si he de morir, será con la esperanza de que mi sacrificio no sea en vano, y que algún día Inglaterra regrese al redil de Roma. Fawkes fue ejecutado por traición el 31 de enero de 1606, no sin antes arrojarse desde el cadalso para evitar la agonía de ser colgado, destripado y descuartizado con vida. Su nombre y su fracasado complot han perdurado en la memoria colectiva británica hasta nuestros días.